Oremos, mis hermanos. Dios eterno, nos presentamos delante de ti en esta tarde y me presento delante de ti en esta tarde con toda humildad, reconociendo, Señor, que estar aquí ciertamente es una gracia inmerecida tuya, oh Dios, y suplico que tú bendigas a tu pueblo por amor de tu nombre, que tu pueblo realmente sea edificado al escuchar tu palabra. Oh Dios, que tú avives los corazones, que nos quebrantes y nos des un arrepentimiento sincero y genuino, Señor, para vivir delante de ti todos nuestros días. Ayúdanos a ver en tu palabra esas maravillas de tu ley que ciertamente nos van a instruir para andar por la senda correcta. Oro, Señor, que tú en tu misericordia extiendas tu mano y pongas las palabras correctas y adecuadas en mi boca. Ciertamente, Señor, ¿quién es suficiente para estas cosas? Suplico tu gracia, Señor, para mi vida, que tú me auxilies, oh Dios, no para que mi nombre sea exaltado, sino el tuyo, Señor, pues es tu poder y es tu gloria la que queremos reconocer en esta tarde. Bendice nuestras vidas, exhórtanos y confórmanos cada vez más a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar y vamos a buscar el libro de Job. Libro de Job, el capítulo 1. Job 1. El libro de Job es particularmente uno de los libros más recomendados para leer cuando una persona se encuentra en una dificultad, ya sea en una prueba, angustia o en una muy grande calamidad. La razón es quizás porque en los primeros 2 capítulos Job lo pierde absolutamente todo. En el capítulo 1 pierde todas sus riquezas y sus hijos. En el capítulo 2 pierde hasta su salud. Ahora, en el primer capítulo encontramos 3 escenarios. En el primer escenario se describe brevemente a Job. Eso se encuentra en los versículos del 1 al 5. Encontramos que se habla brevemente acerca de Job, su carácter. Vemos también su ubicación, de dónde es que es Job. Vemos también sus riquezas y también vemos acerca de su familia. ¿Qué tan grande es la familia de Job? En el segundo escenario, observamos que Dios conversa con Satanás y o sea, Satanás, obtiene el permiso de Dios para arrebatarle absolutamente todo, en los versículos del 6 al 12. Y en el tercer escenario, Job pierde riqueza y familia. Esos son los versículos del 13 al 22. Sin embargo, como suele pasar en la mayoría de las cosas, al observar los eventos más estruendosos, más llamativos, y ciertamente lo más llamativo del capítulo 1 es cómo conversa Dios con Satanás y luego cómo termina perdiéndolo todo. Eso es lo que más llama la atención de los lectores. Pasamos por alto o se pierde un poco la perspectiva de los grandes detalles que Dios está dejando plasmado en su palabra. En esta tarde-noche vamos a estar meditando particularmente solo en los primeros 5 versículos, el primer escenario de Job. Y vamos a leer entonces los versículos del 1 al 5 en el capítulo 1 de Job. Dice así la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a estar meditando en 3 encabezados en esta tarde y el primer encabezado corresponde a las generalidades de la vida de Job.
Algunos estudiosos sugieren que la vida de Job se desarrolla un poco después de Abraham o al mismo tiempo que Abraham, en el tiempo en el que Abraham estaba también como patriarca. Sin embargo, Job se encuentra en un escenario un poco distante o en una tierra un poco más alejada de donde estaba Abraham, ya que su lugar de origen no era Canaán, no era la tierra prometida, sino más bien vemos que él se encontraba en la tierra de Uz. Y primeramente vamos a hablar que este varón era un varón de Uz. Y esto ya nos deja una gran enseñanza que vamos a estar meditando más adelante. Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 4, el versículo 21. Se encuentra después del libro del profeta Jeremías. En el libro de Lamentaciones, capítulo 4, el versículo 21, dice así la palabra de Dios. Lamentaciones 4, 21, dice: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Bueno, gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Dios muestra en Lamentaciones capítulo 4, el versículo 21, que la tierra de Uz era habitada por los edomitas. Ahora bien, los edomitas eran los descendientes de Esaú, el hijo de Isaac, el hermano de Jacob. Por lo tanto, es muy probable que el mismo Job fuera descendiente de Esaú. No era del linaje de Jacob, perdón. Este hombre no era aparte del pacto. No era una persona que se encontraba en el pacto de la circuncisión, de la señal que Dios había hablado con Jacob y toda esta descendencia, sino que más bien era una persona completamente ajena a esta. Pero aún así podemos observar que Job vivió en integridad y sirvió a Dios, no solamente conversando con rectitud y equidad, sino teniendo una religión pura, no contaminada con las idolatrías y supersticiones de los incrédulos. Él no estaba con Abraham, él no estaba con Jacob, él no estaba con Isaac, pero aún así el carácter de este varón era muy singular en la tierra en la que se encontraba. Era señalado entre 10,000. Era un hombre que sabía alrededor de esta tierra, por lo natural, los edomitas. ¿Qué les enseñó Esaú a sus hijos? Esaú les enseñó, por ejemplo, la poligamia, porque era un hombre que tenía muchas esposas. ¿Qué le enseñó, por ejemplo, Esaú a los edomitas también, a su descendencia? A guardar el rencor para con Jacob. Pero en el caso de Job, era una persona totalmente diferente, posiblemente, a la ciudad en la que él se encontraba. Vemos también otro punto, era que era un varón más grande que todos los orientales. En el versículo 3 encontramos las riquezas con las que él se encontraba, y era que tenía, dice, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y el escritor ni siquiera se atreve a decir cuántos criados. Dice, tenía demasiados criados. Era un hombre muy poderoso en toda la tierra. Las cifras son hiperbólicas para resaltar la opulencia del que había sido bendecido Job por la providencia, en consonancia con su virtud intachable y fuera del común. Las riquezas de Job, quiero que ustedes noten esto también, no se medían en dinero. Nota ahí, nunca dice cuánto dinero tenía, porque no era la costumbre de aquella época medir las riquezas por dinero o por plata, sino que se medían ¿en qué? En lo que ellos tenían, en la costumbre del cercano antiguo oriente. Era en numerosos rebaños. No dice cuánta tierra tenía tampoco, por lo tanto era muy probable que todavía fuera una especie de nómada. Pero sí dice cuánto era lo que tenía. Ahora, otra expresión importante de este versículo es que era más grande que todos los orientales. Esta también es una contundente afirmación del poder de Job. ¿Por qué? Porque también de Salomón se dijo algo muy parecido. De Salomón se dijo que la sabiduría de él era mayor que la de todos los orientales. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que da a entender en Reyes cuando dice esto? Que no había nadie tan sabio como Salomón en todo el oriente. ¿Qué es lo que dice entonces el escritor cuando da a entender de que Job era mayor que todos los orientales? Era que su riqueza era sin número, era sin igual.
De modo que el escritor de Job quiere dejar en claro que Job era un personaje muy emblemático por en la gente de Uz. La gente de Uz sabía quién era Job. La gente de Uz reconocía quién era Job por una o por dos cosas. La primera puede ser por su carácter. Reconocían el carácter de Job. Mira, es que Job es recto, temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto. Y si no le reconocían por eso, si no sabían quién era eso, cuando veían ese ganado tan grande, ¿de quién es ese ganado tan extenso? Ah, es de Job. Ah, sí, el famoso Job que tiene demasiado. Por una de las dos cosas conocían a Job. De manera que cuando le pasaron a Job las calamidades, ciertamente también la gente alrededor se pudo dar cuenta. Pero no vamos a entrar en el tema de las calamidades, sino más bien de la opulencia que tenía Job. Y también otro aspecto importante es que Job era un varón de familia. Y a nivel familiar, Job también era muy bendecido. Porque dice la Biblia que Job tenía 7 hijos y 3 hijas. El número de hijos es el ideal de perfección. ¿Cuál es el número de perfección según la costumbre judía? El número 7. ¿Cuántos tenía Job? 7. O sea que esos 7 varones era una gran bendición. Tenía la aprobación de Dios. Dios estaba con Job hasta con los hijos. Mira, es que no solo prospera, es que tiene hasta hijos varones. ¿Cuántos tiene? 7 tiene. Vea cómo Dios lo bendice con 7. Y tiene 3 hijas también. Ahora, la costumbre del Medio Oriente era que una persona que tenía más hombres que mujeres era bien visto. Si tenía más mujeres que hombres, ahí había un problema. Pero hasta en eso Dios guardaba y bendecía a Job y le decía, mira, tiene 7 hombres, 7 varones. Si tenía más mujeres podía ser visto como un castigo de Dios, pero no era este el caso de Job, obviamente por la costumbre de la cultura. Ciertamente Job era un hombre altamente prosperado, no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel familiar. Tenía muchísima riqueza y también tenía el gozo de una gran familia. Sin embargo, esta abundancia y exceso de bendiciones providenciales no opacaban su caminar con Dios. Además, sabemos que las muchas ocupaciones y responsabilidades para los seres humanos, nosotros, son capaces de distraernos de un rebosante caminar con Dios. Cuando estamos con muchas labores, con muchas bendiciones, con mucho trabajo, con mucha preparación, con mucho estudio, con la familia y con todas estas cosas, a veces la gente suele decir, hermano, no he tenido ni tiempo para leer y para orar. Pero no era el caso de Job. Job dice la Biblia que él era un hombre que amaba a Dios y caminaba con Dios. Mantenía su caminar con Dios de manera firme y constante. Así era Job, próspero en todo y hasta en su caminar con Dios. Y esto nos va a llevar al segundo encabezado en esta tarde, y es la vida de piedad práctica que tenía Job. El escritor específicamente da tres descripciones de Job, y son estas 3 descripciones con las cuales solemos recordarle a él. Cuando usted piensa en Job, automáticamente piensa en esto: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es inevitable. Cuando usted escucha de Job, si se acuerda de las calamidades, ok, de las calamidades. Pero si usted se acuerda de la vida de él, ¿cómo lo describe el escritor de Job? Lo describe como perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. De hecho, más adelante, en el mismo capítulo 1, Dios también describe a Job de esa manera. Y eso es sumamente interesante, porque no es solamente el escritor que dice, mira, es que es perfecto, recto, temeroso de Dios. Yo puedo decir algo de usted, hermano, yo no lo conozco a usted, puedo decir cosas buenas de usted. Pero que Dios diga cosas buenas de uno, wow. Y Dios dice también, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que no hay otro como él en toda la tierra. Aún agrega más esto. Pero vamos a centrarnos en primer lugar que dice la Biblia en el versículo 1 que este varón de Uz era perfecto. Perfecto. Por la palabra de Dios, mis amados, sabemos que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso lo dice Eclesiastés 7:20. De modo que perfecto no se refiere a que Job nunca cometió pecado. No es eso lo que el escritor nos está queriendo decir, porque si no sería una contradicción. No, la idea más correcta para perfecto es en realidad íntegro. Íntegro.
Job era íntegro, era intachable. Indicaba que no había en él falsedad, no había hipocresía en él, sino que exteriormente se veía lo que había en su interior y que no se conserva un lugar en el fondo para apartarse de Dios, sino que expone su corazón y todos sus afectos sin otra aspiración que que la de consagrarse a Dios y dedicarse enteramente a Él. Qué hermoso es poder compartir con una persona que en la iglesia tiene una cara y en la casa tiene la misma cara. Las esposas, los hermanos, las madres, los padres pueden dar fe de eso. Dice, bueno, es que en la iglesia es una cosa y en la casa es otra. Como diría la gente, candil de la calle, bueno, en Costa Rica usamos ese término, candil de la calle y oscuridad de la casa. Pero no es así el caso de Job. El escritor dice, es íntegro. Como lo ves en la calle, lo ves en la casa. Como lo ves cuando sale a hacer negocios, así también es en lo privado. De hecho, su esposa en un determinado momento llegó a reclamarle su integridad. Llegó a reclamarle su perfección cuando lo había perdido todo. Le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Vea qué punto tan esencial que Dios nos está mostrando que su perfección y su integridad no era un asunto que estaba en juego. No era un asunto de hipocresía, no era un asunto delante de los hombres. Su esposa también fue capaz de reconocer que Job era íntegro y dijo, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad? Job era una persona genuina en su comunión y devoción a Dios. Su vida de piedad no consistía en un disfraz o en un traje que se ponía cada vez que salía a la calle. No, su vida de integridad era la piel misma de él. Él no se ponía un traje. Si tuviera a la iglesia, si fuera, por ejemplo, a la iglesia, él no se ponía un traje para ir a la iglesia el domingo y en la tarde se lo quitaba cuando ya llegaba a la casa. No, era la piel de Job ser íntegro. Esa era la realidad de Job. Ahora, vemos en segundo lugar otro aspecto de la descripción de él y es que era recto. Era recto. Juan Calvino dice con respecto a esta descripción, esta rectitud está referida a la vida que llevó Job. La vida de Job era sencilla, dice Calvino. Es decir, andaba y vivía con sus vecinos sin hacer daño a nadie, sin herir o molestar a ninguno, sin ponerse a pensar en fraudes o malicias, sin buscar su propio beneficio a expensas de otros. Este es entonces el significado de la rectitud que se agrega aquí. Y mis amados, obviamente un estilo de vida así no es difícil de pasar por alto, pues no es la norma que las personas se conduzcan en rectitud. No es normal que la gente se conduzca en rectitud. ¿Por qué no es normal? Porque es el deseo de los hombres, por torcidos que están por causa del pecado, torcer todo lo que está recto. Todo lo que está recto el ser humano lo quiere torcer. Hay unos que son tan osados en decir, cuando quieren quebrar las reglas, cuando quieren torcer las reglas, dicen, bueno, las reglas se hicieron para romperse. Hay gente que usa ese término, las reglas se hicieron para romperse. Tal persona que piensa así es porque su vida no es recta. Su manera de andar no es recta. Siempre está esperando y buscando sacar provecho de alguna situación, circunstancia, momento, evento, pero no era así el caso de Job. Él, dice la Biblia, era recto. Era recto. Posiblemente había gente que le gustaba hacer negocios con Job porque no iban a salir defraudados. Posiblemente había gente que decía, mira, haz un buen negocio con Job porque él no te va a dar más ni te va a dar menos. Él te va a dar lo que es. Y posiblemente había otra gente que decía, mira, no hagas negocio con Job porque no hay manera de persuadirlo ahí, de sacar algún buen beneficio con él, algún buen negocio. No, mejor no tomes en cuenta a Job para hacer de esos negocios tramposos y sucios que sabemos hacer tú y yo. La gente podía tener esa perspectiva, ese punto de vista. Era recto, no cambiaba. En tercer lugar, y esto también es importante, es que era temeroso de Dios y apartado del mal. Y esto vamos a verlo como un solo. No vamos a ver como que era temeroso de Dios y apartado del mal. No, es que por ser temeroso de Dios,
Job se apartaba del mal. Al usar la expresión aquí, temeroso de Dios, el escritor es probable que quisiera referirse a la religión de Job. Eso es interesante. ¿Cuál era la religión de Job? ¿Cuál era la religión de Job? ¿Era hebreo? No, ya vimos que no era hebreo, estaba en Uz, no estaba en Canaán. ¿Era del linaje de Abraham? No, directamente no, era más bien posiblemente del linaje de Esaú. ¿Cuál era la religión de Job? ¿Era judío? ¿Era israelita? No, la religión de él era temeroso de Dios. Esa era su religión. Y note, es muy difícil. Vuelvo y repito, estaba en Uz, no estaba en Canaán. No estaba con Abraham, no estaba con Isaac. No, él estaba en Uz, aparte totalmente. Y él era temeroso de Dios. Su posición ante Dios no se basaba en un privilegio heredado, sino en un compromiso personal. Recuerda cómo los fariseos le dijeron a Jesús: nosotros tenemos un padre, linaje de Abraham somos. Le dijeron los fariseos a Jesús. Y Jesús dijo: ustedes son de su padre el diablo. Eso es lo que ustedes son. Pero Job no podía decir eso directamente, o en cierta forma Job no decía eso. Simplemente él era temeroso de Dios. Él no se afianzaba y no descansaba en ese compromiso de ser hijo de Abraham, hijo de la circuncisión. Posiblemente Job ni siquiera era circuncidado, pero él era temeroso de Dios y también apartado del mal. ¿Y qué significa esto de apartado del mal? Apartado del mal significa, o podría significar, que se mantenía a una distancia lo más prudente posible para no contaminarse con las costumbres y las prácticas propias de las personas de su región. Job se mantenía distante. Él no quería verse involucrado con las prácticas de idolatría. Él no quería verse involucrado con el paganismo. ¿Cuántas esposas tenía Job? Una esposa tenía. ¿Era la costumbre? No era la costumbre. No era la costumbre. ¿Cuántos dioses tenía Job? Uno. ¿Era la costumbre? No era la costumbre. Por lo tanto, Job se mantenía siempre apartado del mal, porque no se puede ser temeroso de Dios sin la urgente necesidad de apartarse del mal. Pues la Escritura dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor se aparta de iniquidad. Es lo que dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Ahora vamos a ver también, luego de describir su vida personal, el escritor presenta el desenvolvimiento de Job como el responsable de su familia. Y vemos esto en los versículos 4 y 5. Dice que sus hijos hacían cada día banquete. Algunos estudiosos sugieren que se refería al cumpleaños que tenían los hijos, y por lo tanto eran estas las fechas en las que ellos se reunían. Cumplió tal hermano, entonces invitaban a sus hermanas y tenían una celebración ahí bastante bonita, bastante agradable. Y note, esto también es importante de señalar porque había una buena comunión entre los hermanos. Había una buena relación entre los hermanos, y qué bonito cuando esto se da. Ahora, otros consideran que se reunían todos los días de la semana. Como eran 7, entonces uno por cada día de la semana, y se reunían para comer en la comida principal, tal vez el almuerzo, y uno cada día, y por eso al final de la semana Job los santificaba y los reunía y preparaba un holocausto. Era la otra opción. En cualquiera de los dos casos, ellos se reunían. Ellos se reunían y tenían una fiesta, tenían un banquete o convite. Ahora, note cómo Job es tan preocupado por sus hijos que la virtud de Job llegaba hasta preocuparse de las posibles faltas de sus hijos. Job no era solamente piadoso para sí mismo, sino que también él todavía intercedía por sus hijos. Ya eran hombres y mujeres
hechos y derechos, como decimos. Pero aún así, él seguía preocupándose por ellos, seguía intercediendo por ellos. Se preocupaba por las faltas de sus hijos, que durante toda la semana se entregaban por turno a convites familiares, a los que asistían también sus hijas como invitadas. Cada hijo tenía su casa, es evidente. Mientras que las hijas vivían con el padre, es posible. Job no era solo padre de familia, sino también, conforme al régimen patriarcal, era sacerdote de su hogar. Y como tal, ofrecía diariamente sacrificios y holocaustos a Dios en expiación de las posibles faltas de sus hijos. También Job se encontraba muy interesado en esto. Matthew Henry, el pastor puritano Matthew Henry, dice así: aunque Job contemplaba con satisfacción la armonía y el bienestar de sus hijos, su conocimiento del corazón humano le hacía temer por ellos. Él los enviaba y los santificaba, recordándoles que se examinaran a sí mismos, que confesaran sus pecados, que procuraran el perdón, y como quien espera aceptación de parte de Dios a través del Salvador prometido, él ofrecía un holocausto por cada uno de ellos. ¿Y cuándo lo hacía? Dice la Biblia, de mañana y todos los días. También podemos observar en el versículo 5, dice, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Job era pronto para purificar a sus hijos. Se entregaba temprano a la purificación de sus hijos. De mañana y todos los días, su concepto de Dios iba a afectar absolutamente todo el proceder y el andar de Job para su vida y para su familia. Ahora bien, esto nos va a llevar al tercer encabezado, y son las aplicaciones prácticas. Si el Espíritu Santo de Dios me lo permite, quisiera dar algunas aplicaciones prácticas en esta tarde. Primeramente, mis amados, es que necesitamos tener una vida de piedad en medio de la abundancia. Job tenía mucho, demasiado diría yo, y Job supo saber llevar una vida de piedad en abundancia. Ahora bien, algunos de ustedes me dirán esta tarde, bueno hermano, gracias a Dios yo no tengo tanto como tenía Job, así que eso no aplica tanto para mí. No te creas eso. Todos, absolutamente todos, tenemos mucho más de lo que merecemos. ¿Por qué? Porque Pablo ha dicho que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Debemos estar contentos con esto. Y nosotros acá, hoy por hoy, tenemos no solamente sustento y abrigo, tenemos innumerablemente muchísimo más que eso. Tenemos tanto hasta que podemos compartir. Tanto que hasta podemos compartir. Y este es el gran peligro de la abundancia: no saber manejarla. No saber manejar adecuadamente una vida de piedad luego de recibir tanta abundancia. Charles Spurgeon dice lo siguiente, el famoso predicador: hay muchos que saben cómo humillarse, pero no han aprendido cómo estar en abundancia. Cuando se les pone en la cima de un pináculo, se marean y están propensos a caer. Es una lección divina aprender cómo quedar saciado, ya que los israelitas estuvieron saciados una vez y mientras estaba la carne en sus bocas, la ira de Dios vino sobre ellos. La tendencia es, estamos saciados y nos olvidamos de Dios. Satisfechos con la tierra, estamos contentos de arreglárnosla sin el cielo. Ten la seguridad, mi amado, que es más difícil saber cómo estar satisfecho que cómo estar hambriento. Es más difícil. Por lo tanto, vive una vida de piedad en medio de tanta abundancia, en medio de todo lo que Dios te otorga día con día. Sus misericordias son nuevas cada mañana.
el caso de Job nos demuestra lo que significa saber vivir en abundancia, sin perder de perspectiva que el temor a Dios y apartarse del mal es lo fundamental para cualquier persona. Job vivía diariamente temeroso de Dios y apartado del mal. Aquellos que no saben vivir en abundancia son los que luego de ver prosperar sus negocios y riquezas piensan dentro de sí y se preguntan: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y deciden derribar sus graneros y hacerlos más grandes para comer y para beber y reposar y para regocijarse. Y se han olvidado de hacer riquezas para Dios. Y se esforzaron en enriquecerse a sí mismos. Y su ruina será tan grande y tan grave que ni recordarán lo mucho que prosperaron. No pensemos entonces solamente en las riquezas, porque son vanas. Y si Dios te ha dado riquezas, y yo sé que Dios nos ha dado riquezas, tenemos que todavía conservar la piedad y la comunión con Él. Porque era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello otro. ¿Es pecado ser rico? No, la Biblia no habla de que sea pecado ser rico. La Biblia habla más bien de que entre más Dios nos esté dando, más va a demandarnos a nosotros. Por eso requerimos demasiada sabiduría para poder administrar con toda prudencia las bendiciones de Dios y continuar en ese camino, en esa senda angosta. En segundo lugar, quiero recordar y hacer una aplicación, es que tengamos una vida de piedad, tanto interna como externamente. La verdadera santidad, mis amados, comienza en el interior. Aunque en el mundo tengamos la mejor de la apariencia ante los hombres, y aunque conduzcamos nuestras vidas también que todo el mundo nos aplauda, si no tenemos en primer lugar una sinceridad e integridad ante Dios, de nada nos servirá. De nada nos va a servir una piedad fingida. Recuerdo lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que traía a la memoria la piedad, la fe no fingida. Mis amados, necesitamos tener una vida de piedad que sea reconocida en todo lugar, en todo momento y en todo tiempo, porque la fuente tiene que ser pura para que las aguas también sean puras. La fuente debe ser pura para que las aguas cuando descienden también sean puras. De lo contrario, aunque las aguas sean claras, si la fuente no es pura, tendrá un sabor amargo o estará contaminada de alguna u otra manera. Job era íntegro y recto. Debemos entonces de la misma manera ejercitarnos para la piedad y estimularnos al amor y a las buenas obras. Era temeroso de Dios. Job era temeroso de Dios y esta era su religión. ¿Qué se dice de ti o de mí? ¿Que somos bautistas? ¿Que somos reformados? Ciertamente esto es bueno, pero lo que más de la mejor manera que necesitamos ser reconocidos es que somos temerosos de Dios. ¿Recuerdan cuando Pedro estaba negando a Jesús? Y le dijeron, él decía, tú estabas. No, yo no estaba. Tú eras de ellos. No, yo no estaba. Y le dicen, tú eres de esos, porque aún hasta tu manera de hablar te delata. Era tanta la comunión que Pedro había tenido con Jesús, que hasta su forma de hablar era como la de uno que estaba con Jesús. ¿Qué dijo Cristo? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes son la luz del mundo. O sea, ustedes no pueden pasar por alto, no pueden pasar desapercibidos. No se puede. ¿Cuál es tu religión?
Mi religión, tu religión, nuestra religión es esta: ser temerosos de Dios y apartados del mal. Así nos deben reconocer a cada uno de nosotros, si no hemos trabajado en balde y en vano. Y en vano. Necesitamos ser reconocidos así. Hoy lo que mayormente debe preocuparle al pueblo de Dios es que reconozcan que nuestra religión es que somos temerosos de Dios. Pues de Job no se habla de su linaje, pero sí de su temor a Dios. Aquí está Job, descrito como temeroso de Dios. ¿En qué país? No es en Judea, no es en la ciudad de Jerusalén, no es en el templo, sino en un lugar contaminado, en medio de aquellos que se han pervertido totalmente. Así también debemos estar todos los creyentes, apartados del mal cada día y con más ahínco. Cada día que reconozcan que hemos estado con Jesús, que reconozcan que pasamos tiempo con Dios, que reconozcan que Dios es nuestro deleite. Decía el salmista: mi alma tiene sed del Dios vivo. Se dice de Moisés que luego de pasar tiempo con Dios en el monte, tenía que cubrir su rostro, porque la gente no podía soportar esa comunión que él tenía con Dios. Resplandecía tanto su rostro que él tenía que ponerse un velo. ¿Cómo nos reconocen a nosotros? ¿Como temerosos de Dios y apartados del mal? ¿O no hay mucha distinción? Mis amados, necesitamos entonces ser temerosos de Dios, donde sea que nos encontremos. Porque es muy fácil serlo en la iglesia cada domingo, pero necesitamos ser reconocidos afuera también como temerosos de Dios y apartados del mal. Y en tercer lugar, es que tengamos una vida de piedad en el hogar. En el hogar, Job era responsable en su deber de santificar a su familia. No había nadie más preocupado e interesado por este deber que él mismo. Él enviaba a sus hijos y los santificaba. Y no solo se quedaba ahí, sino que también ofrecía los holocaustos a Dios. Por eso quiero decir esto a tres grupos de personas. Mis amados hermanos, hombres, para los hombres, quiero decir lo siguiente. Voy a tomar voy a citar a varios pastores que hablan acerca de esto. El pastor Thomas Doolittle dice lo siguiente: para hombres, los cabezas de familia deberían leer las escrituras a sus familias e instruir a sus hijos y criados en los asuntos y las doctrinas de la salvación. Por lo tanto, deben orar en familia y con sus familias. Ningún hombre que no niegue las escrituras puede oponerse al incuestionable deber de leerlas en el hogar, el deber que tienen los gobernantes de la familia de enseñar e instruir a sus miembros de acuerdo con la palabra de Dios. Es a los hombres a los que Dios llama como cabeza. Job iba y santificaba a sus hijos. Era el hombre el que estaba ahí. Dice el pastor puritano James Alexander: no hay miembro de una familia cuya piedad tenga tanta importancia para el resto como el padre o cabeza. Y no hay nadie cuya alma esté tan directamente influenciada por el ejercicio de la adoración doméstica, donde el cabeza de familia es tibio o mundano, hará que el frío recorra toda la casa.
donde la cabeza de la familia es un hombre de fe, de afecto y de celo, que consagra todas sus obras y su vida a Cristo, resulta muy raro encontrar que toda su familia piense de otro modo. Ahora bien, uno de los medios principales para fomentar estas gracias individuales en la cabeza es su ejercicio diario de devoción con los miembros. Le incumbe más a él que a los demás. Él es quien preside y dirige en ello, quien selecciona y transmite la preciosa palabra y quien conduce la súplica, la confesión y la alabanza en común. ¿Quién es? Es el hombre. Es el hombre, el sacerdote, el ministro, el pastor de su casa. Es el hombre. El pastor Oliver, Haywood dice lo siguiente de los hombres. Oiga esto. De los hombres dice lo siguiente: se quejan de que el mundo está en mal estado. ¿Qué hacen ustedes para remediarlo? No se quejen tanto de los demás, sino de ustedes mismos. Y no se quejen tanto ante los hombres, sino delante de Dios. Suplíquenle a Dios que haga una reforma y secunden también sus oraciones con ferviente esfuerzo. Ocúpense de su propio hogar y actúen para Dios dentro de ese ámbito. Conforme vayan teniendo más oportunidad de familiaridad con los que viven dentro de su casa, más autoridad tendrán sobre ellos, porque ellos dependen de ustedes para que influyan en ellos. Y si no mejoran en ese talento, tendrán terribles cuentas que rendir, sobre todo cuando sus manos tengan que responder de la sangre de ellos, porque el pecado que cometieron se cargará sobre la negligencia de ustedes. Oh señores, dice, ¿no han pecado ustedes ya bastante, sino que tienen que acarrear sobre ustedes la culpa de toda su familia? Son ustedes los que hacen que los tiempos sean malos y provocan juicios sobre la nación. Prefieren ver las angustias de sus hijos y oírlos gritar en medio de tormentos infernales que hablarles una palabra para su instrucción, escucharlos llorar bajo su corrección o suplicarle a Dios por su salvación. Mis amados, no es solo orar por la salvación de sus hijos, es instruir a sus hijos en el temor del Señor, es ser diligentes. Y algunos aquí no tenemos hijos todavía. Bueno, a las esposas también instruirles en el temor del Señor, a que lo amen cada día más. Sigue diciendo: oh crueles tigres y monstruos bárbaros, tal vez imaginen que ustedes son cristianos. Sin embargo, a mi juicio, dice este predicador, un hombre que no mantiene la adoración de Dios como costumbre en su familia no es digno de ser un participante adecuado de la Santa Cena. Merece amonestación y censura por este pecado de omisión, así como por los escandalosos pecados de comisión. Y es que traiciona su vil hipocresía al pretender ser un santo afuera cuando es una bestia en su casa, porque un cristiano bien nacido, es decir, de buenas maneras y refinado, respeta todos los mandamientos de Dios. Es a los hombres a los que Dios ha dado esta responsabilidad y este privilegio también. Ahora bien, para las mujeres también hay algo que quiero decirles. Y es que
deben recordar ustedes, hermanas, cuál es su llamado de parte de Dios en su matrimonio y en su hogar. ¿Cuál es? Es el de ser ayuda idónea. Es el de ser ayuda idónea. ¿Han visto cómo sus esposos flaquean en la responsabilidad de dirigir el culto familiar? ¿Lo han visto? ¿Los han visto? Y se quejan. Es que mi esposo ha dejado la lectura intencional. Es que mi esposo ya no lee y ora conmigo como lo hacía antes. Es que mi esposo no está preocupado por la instrucción de mis hijos. Y mi pregunta es esta: ¿les estás animando? Tú, amada hermana, ¿estás animando a tu esposo a retomar esta labor? ¿A apoyarlos en esta labor? ¿A orar para que Dios avive el fuego del corazón de tu esposo para que camine en devoción y santidad con el Señor? No caigas en la pecaminosidad de murmurar contra tu esposo porque no desempeña este importantísimo ministerio. Es muy fácil murmurar, pero cuán difícil puede resultar para algunas personas soportar las cargas los unos de los otros. Dios no te puso, amada hermana, para que te quejes de que tu esposo no hace esto. Te puso ahí para que le recuerdes, para que le ayudes, para que le auxilies en esta labor. Cuando Moisés había resuelto regresar a Egipto para liberar al pueblo de Israel, salió con su esposa y con sus hijos, y Dios le salió al encuentro con la intención de matar a Moisés porque no había circuncidado a uno de sus hijos. ¿Y qué hizo su esposa? Su ayuda idónea, se apresuró para circuncidar a su hijo y así evitar la muerte de su esposo. Y le dijo: tú me eres esposo de sangre. Observen con este ejemplo que el papel de la esposa ciertamente se encuentra activo en la adoración familiar. ¿Por qué? Porque mejores son dos que uno. Porque mejores son dos que uno. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Si el esposo, también es importante decir esto, si el esposo no se encuentra, sea por trabajo o por enfermedad o por un viaje muy largo, la esposa debe, sin ninguna excusa, llevar a su familia a la adoración familiar, porque Dios la hizo ayuda idónea para su marido. Mi esposo no está. No se puede omitir esta responsabilidad. No se puede omitir esta labor. Debes estar ahí y auxiliar y ayudar y apoyar y servir. Algunas hermanas no tendrán esposo, pero tienen una familia. Dios también les ha dado este llamado y este ministerio de instruir su hogar en piedad. Y vuelvo a repetir, a citar otra vez a Pablo, cuando le dijo a Timoteo: traigo a la memoria la fe no fingida que habitó en tu abuela y en tu madre. No habla de su padre, pero estas mujeres se esforzaron para que su hijo Timoteo fuera un hijo piadoso. No te exime. No exime a nadie. No exime a nadie. Para todos. Ya he hablado para hombres, ya he hablado para mujeres y quiero hablar para todos también, de forma general. En Jeremías 10:25 dice lo siguiente: derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. El famoso predicador y teólogo Arthur Pink dice lo siguiente: qué tremendamente serio es saber que las familias que no oran son consideradas aquí iguales a los paganos que no conocen al Señor. ¿Esto nos sorprende? Pues hay muchas familias paganas que se juntan para adorar a sus dioses falsos. ¿Y esto no es causa de vergüenza para los cristianos profesantes? No basta que oremos como individuos en nuestra recámara.
No, no basta que oremos solos. Se requiere también que honremos a Dios en nuestras familias. Y dice Pink, 2 veces cada día como mínimo, de mañana y de noche. Toda la familia debe reunirse para arrodillarse ante el Señor, padres e hijos, amo y siervo, para confesar sus pecados, para agradecer las misericordias de Dios, para buscar su ayuda y bendición. No debemos permitir que nada interfiera con este deber. Todos los demás deberes o quehaceres domésticos deben supeditarse a él. La cabeza del hogar, ya lo he dicho, es el que debe dirigir el tiempo devocional. Pero si está ausente o gravemente enfermo o es inconverso, entonces la esposa tomará su lugar. Bajo ninguna circunstancia ha de omitirse el culto familiar. Si queremos disfrutar de las bendiciones de Dios sobre nuestra familia, entonces reúnanse sus integrantes diariamente para alabar y orar al Señor. Porque Dios ha dicho, honraré a los que me honren. Esa es su promesa. Un antiguo escritor dijo lo siguiente: una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Todas nuestras comodidades domésticas y las misericordias temporales que tenemos proceden del amor y la bondad del Señor. Y lo mejor que podemos hacer para corresponderle es reconocer con agradecimiento juntos su bondad para con nosotros como familia. Las excusas para no cumplir este sagrado deber son inútiles y carecen de valor. ¿De qué nos valdrá decir cuando rindamos cuentas ante Dios por la mayordomía de nuestra familia que no teníamos tiempo, ya que trabajábamos sin parar desde la mañana hasta la noche? ¿De qué nos va a servir esto? Cuanto más urgentes son nuestros deberes temporales, más grande es nuestra necesidad de buscar socorro espiritual. Tampoco sirve que el cristiano alegue que no es competente para realizar esta tarea. Yo no sirvo para esto, podrá decir algún hermano o hermana. No, no sirve esta excusa. Los dones y talentos se desarrollan con el uso y no con el descuido. El culto familiar debe realizarse reverente, sincera y sencillamente. Es entonces que los pequeños recibirán sus primeras impresiones y formarán sus primeros conceptos del Señor Dios. Mis amados, de Job, como familia, como padre de familia, podemos observar que él no era negligente en esta labor. Y como iglesia, animo, exhorto a que no descuidemos esta responsabilidad. Cantábamos hace un momento, danos un bello hogar. Danos un bello hogar. Pero si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Mis amados, la vida de piedad es un asunto práctico, que en definitiva abarcará todas las áreas en las que nos desenvolvemos. La religión de todo cristiano verdadero siempre será la misma: ser temeroso de Dios y apartado del mal. Como consecuencia, todo lo demás tendrá un impacto, y sobre todo es porque vivimos para la gloria de Dios y no para la nuestra. Que el Señor nos auxilie a vivir una vida piadosa en todas las áreas de nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por tus misericordias. Dios, como siempre oro, clamo porque podamos decir como el profeta Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y ruego también diciendo: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, Señor, acuérdate de las misericordias. Pero que esas palabras hayan caído en tierra fértil, en buena tierra, Señor.
y que den fruto. Señor, toda aquella palabra, suplico humildemente, toda aquella palabra que sea de mi autoría y que no sea de bendición, bórrala de la mente de mis hermanos. Pero todo aquello que es tuyo, oro, Señor, que sea preservado durante toda la semana y durante todo nuestro peregrinaje. Ayúdanos a vivir piadosamente en nuestra vida privada, en nuestro entorno y sobre todo en nuestro hogar. Porque solo así, solo de esta manera, veremos una reforma en nuestra iglesia y una bendición en nuestra nación. En Cristo Jesús. Amén.